Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo y vamos a hablar un rato con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias, Marisol. ¿Cómo estás? Se te ve muy otoñal, ¿eh? Sí, porque hace frío, yo ya me estoy preparando, Oh, ¿viste? Para pasar el invierno, así que sí, estamos bien yo de estaba otoño. por salir con bufanda, pero dije, no, no va a quedar bien. Hoy no va a ser necesario, pero tal vez para algún que otro día de la semana la vas a tener que Sí, utilizar ¿no? y Sí, ya está, sí, sí. no lo podemos postergar más. Se Vamos a hablar terminó. hoy de un tema muy interesante que suena complejo, hemisferios cerebrales. Sí, sí. Hemisferios cerebrales. Una gran pregunta que surge es si son iguales. Ayer había hecho una trivia yo en el Instagram preguntando si eran idénticos o eran diferentes. Y lo más lógico, si vos ves dos hemisferios cerebrales que son iguales en su aspecto, es pensar que son idénticos. Como Claro, tenemos muchas estructuras duplicadas en nuestro cerebro izquierda y derecho, ¿no? Dos pulmones iguales, dos riñones, dos ojos, dos oídos. Sin embargo, esto a nivel de los hemisferios no es así, Marisol. Nuestros hemisferios son diferentes y tienen diferentes funciones. Vos sabés que históricamente ya se planteaba que el cerebro estaba dividido en múltiples áreas y que cada área tenía una función específica y que se dedicaba exclusivamente a eso. Por ejemplo, para hacer un cálculo matemático teníamos un área de cálculos matemáticos y que se activaba cuando vos hacías un cálculo y el resto del cerebro, nada, estaba ahí como en una especie de stand-by. Estas teorías descanso. llamaban teorías de descanso, teorías Claro. localizacionistas, y el mayor ejemplo de esta división de tareas era ni más ni menos que la presencia de dos hemisferios, ¿no? Una especie de cerebro izquierdo y cerebro derecho. Ya cuando surgen las imágenes funcionales actuales que nos permiten ver no solamente la estructura del cerebro, sino el cerebro funcionando, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, el SPECT, la tomografía por emisión de positrones, empezamos a ver que para realizar cualquier tipo de tarea, un cálculo, un movimiento, evocar un recuerdo, escuchar un sonido, oler, se activan múltiples áreas. Hay un área encargada principalmente de procesar o de realizar esa tarea, pero se activan múltiples áreas en ambos hemisferios al mismo tiempo. Y surge uno de los principales aportes de la neurociencia del siglo XXI, que es la idea de que el cerebro trabaja en red. Pero esto de que se activen los dos hemisferios al mismo tiempo para cualquier tarea no contradice la idea de que son diferentes, o sea, las funciones no están distribuidas de forma uniforme, homogénea. Tenemos una especialización hemisférica, es como que cada hemisferio es experto o especialista Claro. en realizar cierto tipo de tareas, cierto tipo de funciones. Y están conectados ambos hemisferios por el mayor grupo de fibras nerviosas, imaginémonos cables, ¿no? Que cruzan de un hemisferio a otro. Eso se llama haz, esta haz de fibras nerviosas. Esta estructura se llama cuerpo calloso, es muy visible en cualquier estudio de imágenes, y conectan, son miles de millones de fibras nerviosas que conectan miles de millones de neuronas de un hemisferio con otras tantas del otro, y permite que la información viaje permanentemente de un lado al otro y que el cerebro pueda trabajar de esta forma de esta manera en forma armónica, ¿no? Que la información que llega, suponete, al hemisferio derecho esté en forma prácticamente instantánea, disponible en el hemisferio izquierdo. Y esto permite, como te decía, dar respuestas armónicas. Es como que el cerebro fuera una especie de matrimonio, llamémoslo, Claro. con dos mentes, ¿no? Si podemos usar la imagen de un matrimonio para hablar de armonía. Sería como un cruce de datos, un feedback, por así llamarlo. Claro, sí, exactamente. Todo el tiempo están intercambiando información y, como te decía, cada hemisferio está especializado en distintas funciones. Y se ha estudiado mucho esto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias o qué caracteriza a cada hemisferio en cuanto a su funcionamiento? Bueno, el hemisferio izquierdo, y si uno busca, pone en los buscadores lateralización hemisférica, por ejemplo, o especialización hemisférica, vamos a ver muchas imágenes donde vemos el hemisferio izquierdo con muchos números, cálculos, gráficos, ¿no? Esquemas, y el hemisferio derecho con colores, música, flores. Bueno, el hemisferio izquierdo
podríamos decir que es el hemisferio que ha hecho del Homo sapiens, o sea, nosotros, los seres humanos, una especie exitosa, ¿no? Es un hemisferio más calculador, más analítico y capaz de planificar, organizar, planificar y ejecutar tareas. La planificación de tareas que es algo muy, muy elaborado. El hemisferio izquierdo procesa o elabora, tareas como, por ejemplo, la razón, el pensamiento lógico, los cálculos, el lenguaje, la lectoescritura, ¿no? Lo analítico, lo deductivo, mientras que el hemisferio derecho es un hemisferio más emocional. ¿Creativo? Decimos nosotros que es más creativo, más soñador, exactamente. Claro. En el hemisferio derecho se procesa el arte, se procesa la creatividad, la imaginación, la intuición, la información o la percepción visual. Y hay una diferencia muy notoria, Marisol, y que es muy interesante, en cómo cada uno de estos hemisferios procesa, ¿sabes qué? La cognición. La cognición es la comprensión del mundo, el conocimiento, el análisis de datos que tenemos, cómo elaboramos un pensamiento. El hemisferio izquierdo procesa la información en forma serial, secuencial, es decir, un dato atrás del otro, ¿sí? En forma así consecutiva para llegar a una conclusión. Como analizamos, por ejemplo, una ecuación, ¿viste? Sí. Mientras que el hemisferio derecho procesa la información en forma más holística, más general. Hace un procesamiento de datos en forma paralela. Esto nos permite comprender el mundo, porque nosotros al procesar datos en forma paralela podemos comparar, podemos establecer similitudes y diferencias, pero muchas veces muchos de estos datos que vamos a comparar requirieron ser procesados, comprendidos previamente en forma serial y secuencial, ¿no es cierto? Entonces, es por esto que ambos hemisferios trabajan en conjunto todo el tiempo. Para poder entenderlo sería como que en el hemisferio izquierdo uno tiene el dato y en el hemisferio derecho tal vez lo que nos ofrece es el contexto para entender ese dato. Claro, nos brinda contexto, nos permite también, por ejemplo, suponete que vos ante un estímulo decís, bueno, primero lo analizás racionalmente, Claro. después haces todo un análisis mucho más holístico, más completo, ¿no? Estableces similitudes, diferencias y tomás una decisión. Comprendés qué está pasando en el mundo y tomás una decisión. Ahora, para ejecutar esa decisión, ¿qué tenés que hacer? Tenés que planificar, tenés que organizar para ejecutar las tareas. Fíjate cómo todo el tiempo está cambiando de un lado al otro el rol, el comando de las funciones y se están comunicando permanentemente. Y de hecho hay patologías que son muy poco frecuentes, pero que existen, que nos demuestran qué pasaría si esta comunicación no existiera. No sé si estamos con tiempo o no, te cuento una, si no lo dejamos para otro día, eso decime vos. Sí, no, tenemos que finalizar, pero si lo podemos resumir de alguna forma, puede entrar. Bueno, a veces se realizan cirugías, por ejemplo, en las cuales se corta el cuerpo calloso. Esto es poco frecuente, pero se hace, por ejemplo, en epilepsias refractarias o personas que sufren una ACV en el cuerpo calloso o hay un tumor en ese lugar y se bloquea o se impide esta conexión. Y esto hace, por ejemplo, que yo le digo a esa persona que cierre los ojos, que tome un objeto con su mano izquierda, supongamos que su hemisferio dominante es el izquierdo, o sea que el centro del lenguaje está del lado izquierdo, que la tome con la mano izquierda y no puede reconocer ese objeto. Un objeto muy sencillo, una pelota, una llave. Ahora, si la toma con la mano derecha, sí lo puede reconocer. ¿Por qué ocurre esto? Porque la información es cruzada, se cruza en la médula, no se cruza en los hemisferios, se cruza más abajo, y entonces lo que yo percibo con el tacto en la mano izquierda, esa información sensitiva llega al lado derecho. La procesa sensitivamente, pero cuando tiene que reconocerla, cuando tiene que nombrarla, tiene que mandar esa información a los centros del lenguaje que están del lado izquierdo, y no puede. Entonces lo tomó con la mano izquierda, pero no lo puede reconocer. En cambio, si lo toma con la mano derecha, la información sensitiva llega a las áreas sensitivas del hemisferio derecho, no tiene que cruzar del hemisferio izquierdo, llega a esa información, no tiene que cruzar de hemisferio porque el centro del lenguaje está ahí mismo, le queda al lado, digamos, para hacer gráficos, es vecino, y entonces le transmite la información y puede reconocer la información sin problema. Hay muchos otros síndromes asociados, hay uno muy gracioso, entre comillas, gracioso, muy curioso, se llama síndrome de la mano ajena, no nos va a dar el tiempo para nombrarlo, pero bueno,
acá tenemos un poco la idea de qué pasaría si no hubiera esta conexión entre estos dos hemisferios que son parecidos, de aspecto son iguales, pero son muy, muy diferentes el uno del otro. Claro, con múltiples diferencias. La verdad que muy bueno. Yo decía, interesante, pero complejo, pero así se entiende de una buena vez. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, un cariño para todos. Nos vemos la próxima. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, hoy de los